tema OVNI, del tema extraterrestre. Y la idea de todo esto es que ustedes puedan conocer acerca de esta temática tan importante para la humanidad, ¿de acuerdo? No solamente intentamos mostrarles lucecitas en el cielo, como la denominamos, sino que queremos ir más allá, más profundo. Y el invitado que tenemos el día de hoy es el doctor Ángel Luis Fernández, como ya les habíamos comentado, quien nos va a estar apoyando y respondiendo muchas inquietudes acerca de los mundos intraterrenos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a invitar al doctor Ángel Luis Fernández. Por favor, no olviden que ustedes pueden poner sus preguntas. Cualquier pregunta que tengan de este live que vamos a hacer el día de hoy, pueden hacerla en la cajilla de comentarios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema que vamos a abordar hoy? El mundo intraterreno. Esta es la temática principal del día de hoy, el mundo intraterreno, los seres intraterrenos. Esto es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y ya habíamos hecho previamente un live previo para comentarles en qué consistía este live el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, saludamos a Francisco, a Carmen, a René Gardo, a Miguel, que se están empezando a unir. Daniel, bienvenidos. Estamos uniendo acá al doctor Ángel Luis. Doctor Ángel Luis, creo que lo estamos viendo en este momento. Vemos su cámara. Sí. Vamos a ver cómo puedo yo. Es que solamente es cambiar su cámara. Le aparecen unas flechas. Donde le aparecen las flechas puede cambiar la cámara a la cámara de atrás. A la cámara de frontal. Es que no veo aquí las flechas por ningún sitio. Yo no estoy acostumbrado a... Vamos a ver. A ver si de pronto le aparecen unas flechas como en un círculo. Sí. Okay. Es perfecto, doctor Ángel Luis. Sí. Bueno. Doctor Ángel Luis, qué fantástico, realmente es un placer poder contar con su compañía el día de hoy. Esperamos gratamente que todo el mundo pueda aprender mucho de lo que vamos a compartir hoy. Y nada, doctor, bienvenido a UFO Internacional. Igualmente para mí un placer estar con todos vosotros en este día. Tengo que acostumbrarme porque no suelo utilizar yo, ni en general cuando me entrevistan, esta plataforma de Instagram. Así que vamos a ver si sale todo bien y no nos da problemas de ningún tipo. Pues por el momento te estamos escuchando perfectamente, te vemos perfectamente, y por favor déjenos ahí en los comentarios que están escuchando perfectamente al doctor Ángel Luis, que me escuchan de la manera correcta. Pero mientras tanto, doctor Ángel Luis, coméntame algo. Esto no podemos pasarlo al laptop, tiene que ser por teléfono. Oh, sí, lastimosamente solamente nos permite la conexión vía teléfono para hacer el live. Pero Muy posteriormente bien, podemos compartir el video en YouTube, en nuestras redes sociales. Sí. Muy bien, bueno, pues nada, a tu disposición para lo que creas que puedo ser útil. Claro que sí, doctor. Estamos por acá. Ya nos dicen que nos confirma Diana que se escucha perfecto. Entonces, el tema que nos convoca hoy, como les compartí a todos, es el tema del mundo intraterreno. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría conocer algo acerca del doctor Ángel Luis Fernández. Y me quiero atrever a hacer una breve reseña porque es un poco complicado poder comprimir todos los conocimientos que tiene el doctor Ángel Luis en un texto breve, pero voy a hacer lo mejor posible. El doctor Ángel Luis es un médico psiquiatra, filósofo, administrador de empresas, escritor de alrededor de 40 libros, músico, poeta, educador. Ha sido parte de organizaciones como la UNICEF y la UNESCO.
está comprometido con promover el despertar de conciencia de la humanidad. Es creador de la Fundación Uno a Uno, con sedes en República Dominicana, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Argentina, España y muchos países más. ¿Estamos en lo correcto, doctor Ángel Luis? Pues sí, bueno, en fin, en general sí. Mm, ujú. De acuerdo. La fundación tiene muchas más sedes. Sí, la fundación tiene personalidad jurídico-legal en 7 países distintos y Ujú. delegaciones en 24. Perfecto. Ya ahora más adelante vamos a abordar en detalle acerca de la fundación porque es un tema también muy interesante lo que se está haciendo con la fundación Uno a Uno. Doctor Ángel Luis, ¿cuál es el propósito de que Ángel Luis se interese por tantas ramas del conocimiento, de los saberes? Esa es una buena pregunta, fíjate, tan buena pregunta que nunca me la habían hecho antes. Em, y yo tuve una existencia anterior aquí eh, que finalizó en 1948. Y en el 51 regresé porque formo parte de un equipo de 7 personas cantándome a mí, que estamos realizando un programa en esta esfera, ¿no? En esos 3 años, más o menos, que falté, cambiaron mucho las cosas aquí en la esfera y una de las más importantes pues fue el arraigo impresionante de la competitividad. Había que competir. Antes también, pero no de la misma manera, ¿no? Había que competir. Entonces, bueno, cuando yo nací en esta ocasión, eh, y mi madre quería mandarme al colegio, yo he sido muy precoz al hablar y sobre todo, pues, con todo lo que tiene que ver con la relación con los demás, la cuestión social. Y mi madre inmediatamente quería mandarme al colegio y yo no quería, bajo ningún concepto. Pero ella me explicaba que realmente era importante que fuese porque de no hacerlo todos estaríamos con problemas, no solo yo, sino ellos también, porque las legislaciones de casi todos los países en ese momento penalizaban la no escolarización, que era obligatoria. Y bueno, pues cuando yo descubrí un poco qué es lo que pasaba ahora, que había que competir, pues entonces sí, yo me dediqué a estudiar, a cultivarme y a hacer todo lo que humanamente era posible, dadas mis circunstancias. Y entonces la cuestión era dividir un poco el periodo de esta efusión en 2 mitades. La primera mitad pues estuve dedicada básicamente a estudiar, a cultivarme, a probar cosas, ¿no? Y la segunda mitad, que es esta, pues a utilizar eh, todo ese background, en, vertirlo sobre los demás, informar y hacerlo pues desde una condición mejor, ¿no? Y ya quien les iba a informar pues ya era una persona con un pedigrí académico importante, ¿no? Y que por lo menos entendía yo que merecería ser escuchada, ¿no? Y esa fue la razón fundamental, eso no fue otra, porque inicialmente yo no quería, no pensaba en nada de esto, ¿no? Estimado Ángel Luis, has tenido 7 efusiones en esta esfera y Ajá, de acuerdo a lo que tengo entendido, esta es tu última efusión dentro de esta esfera. exactamente, estoy al final de la última efusión. De acuerdo, hay 7 personas más, 7 seres que No, están en una seis, misión, 6, 6, son, perdón, son 7 conmigo. son 7 contigo, son 6 personas adicionales que están en este planeta cumpliendo un proyecto. ¿Es así? Sí, ajá, Ah, sí. ¿podemos conocer acerca de estas 6 personas adicionales? Las 6 personas adicionales son personas que han tenido que ver con esta esfera
en esta última fusión no tienen que ver, o sea, simplemente están, eh, radican en otros puntos distintos a este, pero estamos trabajando juntos aquí. Eh, Ahora el grupo en total lleva trabajando mucho tiempo juntos, pero claro, todos ellos están sujetos también a estos ciclos vida-muerte, o sea, nadie tiene una fusión perpetua, ¿no? O sea, cambian, vuelven a renacer, volvemos a encontrarnos y seguimos con el programa exactamente igual. O sea, a todos les pasa lo mismo, pero no son de aquí ellos, ¿no? Todos tendrían 7 efusiones. Aquí O, sí, aquí ok, sí, aquí tienen 7 fusiones. de acuerdo. Estamos hablando de seres que vienen de otros lugares del universo o que nacieron aquí en la Tierra. No, en esta ocasión el único que ha nacido aquí he sido yo. ¿No? De En otras, acuerdo. en otras oportunidades ellos han nacido también fuera. Incluso yo también en todas estas fusiones, ¿no? Por llamarlas de una manera más apropiada a nuestro juicio, todos, incluyéndome a mí, hemos nacido en otros puntos y en este, ¿no? O sea, no siempre se ha nacido aquí. Lo que siempre se ha hecho aquí es el trabajo, vamos a decirlo así. De acuerdo. Este Estimado, proyecto, sí, este programa es un programa de aquí y se hace aquí. de acuerdo. De acuerdo a lo que tengo conocimiento, tu madre es terrestre, pero tu padre no es de esta esfera. Exactamente. Mi madre fue de aquí, ya no está. Mi padre vive todavía. Mi padre no es de aquí, pero lógicamente pues tiene una biología y una genética compatible con la que tenía mi madre, ¿no? Por esa razón yo también estoy aquí y puedo estar como estoy, ¿no? Aunque lógicamente con ciertas peculiaridades, porque como quiera que sea, el hecho de que él sea de otro lugar, pues a la hora de engendrar, eh, genera ciertas alteraciones, pocas, pero alguna que otra hay. Mm, dentro de esto podríamos decir que hay un tipo de hibridación. Sí, si lo quieres llamar así, sí, puede ser. Ok, podríamos interpretarlo de esta manera. ¿Cuál es el propósito macro de este plan que hay, o por lo menos del grupo al que perteneces de estos 7 seres en total? Bueno, son dos planes convergentes, ¿no? Por un lado, el lograr la estabilidad geológica de la esfera. O sea, nosotros actuamos mucho sobre los mares fundamentalmente, y actuamos mucho también sobre los movimientos impulsivos y compulsivos de todo lo que tiene que ver con movimientos sísmicos, geotectónicos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, también en determinados puntos de la esfera actuamos sobre lo que vosotros llamaríais aquí niveles de conciencia y que nosotros entendemos como frecuencia vibratoria y oscilatoria de grupos de seres, ¿no? Que tienen que hacer algo después de que nosotros terminemos el proyecto aquí. De acuerdo. Hay una estación base, podríamos llamarlo en términos generales, quizás una nave nodriza desde donde se está coordinando este plan de ayuda a la Tierra, podríamos considerarlo así. No es una nave nodriza, sino una estación orbital muy grande, Ujú. muy grande, muy grande en términos de aquí, ¿no? Porque la estación es casi tan grande como la isla de Jamaica, así que imagínate, ¿no? Esta es una estación que está en órbita geoestacionaria y que lo único que altera de vez en cuando es la altitud. Suele situarse, casi siempre está en torno a los 500 kilómetros de altura y lo máximo que llega es a los 2500, ¿no? Pero casi siempre está en baja, ¿no? Esta estación pues es visible a simple vista en lugares como Puerto Rico y República Dominicana, ¿no? Y es, sí, de alguna manera es nuestra base, pero
no está únicamente dedicada a nosotros, se hace otras cosas, ¿no? Son dos las estaciones que hay, una está ahí sobre Dominicana y Puerto Rico, y Ujú. la otra está en el Golfo Pérsico. Y entre las dos, pues coordinan las actividades de mantenimiento de esta esfera, que es de lo que se trata un poco el programa, ¿no? Y ese mantenimiento pues está impulsado por aquellos que hicieron la esfera, los que hicieron esto. De acuerdo, estamos hablando de seres que no son nativos, digámoslo así, del planeta Tierra. Los que originalmente lo hicieron, evidentemente no, pero sus descendientes sí. O sea, se instalaron aquí desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y de esto posiblemente es de lo que tú quieres hablar, porque estos seres viven en el interior, no fuera. Así es. En eso es en lo que queremos profundizar porque Ah, tenemos muchas dudas acerca de esto. Hemos venido atando conexiones acerca de esta información del mundo intraterreno que ya te la voy a comentar más adelante. Te quería preguntar algo acerca de estas estructuras o de estas, am, como me dijiste, centros de control o estaciones, estaciones espaciales. Dentro de estas estaciones espaciales hay comunidades que habitan en ellas y justo estas dos estaciones están única y enfocadamente en el proyecto de la Tierra, ¿verdad? Hacen otras cosas también, Ok, pero, pero en un 75% están dedicadas a programas en la Tierra y en especial a un programa que es conocido como Afstar. ahí está. Ese es el programa. Afstar, ese es el programa. Ujú. Ok, ese es el programa del que nos estás comentando en que consiste en el mantenimiento de la esfera. Ajá. Y cuando hablamos de mantenimiento nos estamos refiriendo a probablemente impacto en fenómenos naturales que podrían de alguna forma ser destructivos para la humanidad. No, no solo eso, sino a veces la corrección de rumbo, ¿no? Porque estas esferas pueden desviarse de su rumbo muy Mm, fácilmente. Ya sabes que cualquiera de estas esferas suele tener tres movimientos compulsivos, o sea, uno de rotación, y otro de traslación y otro de bamboleo, ¿no? Y cualquier alteración en ese sentido se exige de una corrección y eso es lo que hacemos nosotros también. de acuerdo. Doctor Ángel Luis, todos los días usted está teniendo contacto con esta base, con este centro de control, digámoslo así. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en una gira por diversas partes del mundo. Acabo de terminar la parte europea y en este momento estoy en Argentina y voy subiendo, ¿no? Y cuando estoy fuera, yo solamente puedo trabajar en proyección sensorial consciente. Pero hay cuatro lugares en el mundo, que son Dominicana, Santo Domingo, donde yo vivo, Nueva York, San Juan, Puerto Rico, y un lugar del norte de México, desde donde yo viajo todos los días físicamente, ¿no? Físicamente a Entonces, estas bases, ok. sí, entonces nosotros, mis compañeros me recogen, estamos por distintos lugares del globo, por medio de 3 horas diarias aproximadamente, regreso y ese es el planteamiento. Ok, estamos hablando de alguna origen en especial del centro de control, digámoslo así, los seres que están controlando este proceso o esta misión en la Tierra, ¿proceden de algún origen en especial o de diferentes lugares del universo? De distintos lugares, de Distintos distintos lugares. lugares, sí. Quienes hicieron esto proceden de muchos, muchos lugares. Ahora, el lóbulo del cual surgió este sistema estelar en su conjunto, podéis localizarlo vosotros en lo que llamáis Sirio B, que es un Ok. sistema triple, de manera que Sirio B es el padre madre de este sistema, ¿no? Nosotros le llamamos WOPS. Y de ahí viene, digamos, la parte física, ¿no?
pero la parte intelectual, conceptual, creadora, imaginadora y diseñadora, pues procede de seres de muchos lugares distintos. De acuerdo, entendido. Quiero empezar a hacerte algunas preguntas referente a estos temas de recientes que han salido a la luz y es referente a las estructuras que se encontraron debajo de las pirámides de Egipto. Esto fue descubierto, según las investigaciones que tenemos en el 2022, pero tenemos información de hace eones de que allí abajo hay estructuras, como se conoce como las instancias de Amenti, pero recientemente se descubrieron por medio de una tecnología denominada SAR, que básicamente es radar de apertura sintética, una tecnología de microondas que permite detectar estructuras no solamente sobre el plano terrestre, sino dentro de la Tierra. Ahora bien, estas estructuras que se encontraron, podríamos rápidamente decir que ya nos los habían dicho los antiguos textos sagrados y los antiguos, digámoslo así, sabios nos habían hablado de estas estructuras, pero antes de acelerarnos con conclusiones prematuras, me gustaría comentarte algo de la información que tenemos. Y es que en la antigüedad se ha hablado del mundo intraterreno de múltiples maneras, en diferentes documentos. Tenemos Aztlán en la mitología azteca, donde se hablaba del mundo intraterreno. Tenemos los mundos intraterrenos de la mitología nórdica. Tenemos al astrónomo Edmund Halley, que pues si todos conocen el cometa Halley, fue puesto en su nombre, y él hablaba de la teoría de la Tierra hueca. Estamos seguros de nuestra parte de que no existe una Tierra hueca como tal, sino que tiene cavidades en su interior, pero ya nos lo aclararás más adelante. Tenemos también a Julio Verne con su viaje al centro de la Tierra, otra de las cosas que nos haría sentido a este tema de la Tierra, de las cavidades intraterrenas. Tenemos al matemático Leonard Euler, el famoso descubridor del número Euler. Tenemos la información extraída o descubierta o promovida por Elena Blavatsky, quien hablaba de Agartha, del reino de Agartha. Tenemos la información del almirante Richard Pierce, que en 1947 hizo la operación High Jump en la Antártica. Tenemos la información de la Cueva de los Tallos, donde el explorador Juan Morix y junto con el padre Carlo Crespi descubrieron placas en esta zona donde se ubican los indios Shuar y encontraron información que podría revelar el verdadero origen de la humanidad. Tenemos también, pues basado en esta información, que se creó el libro de Eric von Däniken, El oro de los dioses, y que fue un bestseller mundial. Tenemos información de los avistamientos en el Popocatépetl cuando el 23, aproximadamente en junio, julio del año pasado, 22 a 23 objetos fueron vistos saliendo directamente del volcán, fueron grabados. No es material piroplástico, quiero aclarar, simplemente estas imágenes ya han sido grabadas múltiples ocasiones. Tenemos la información de las ciudades intraterrenas de Telos, en el monte Shasta, de Erx, en el cerro Uritorco, del desierto de Gobi, de Chambala. Tenemos información del monte Usegui, que por cierto está muy relacionada con lo que queremos comentar ahorita más adelante. Pero, ¿qué hay de cierto, estimado Ángel Luis, de toda esta información? ¿Cuál es mito, cuál es leyenda, cuál es verdad? Yo creo que pienso que se han confundido, que han confundido los términos, están mezclados, están los conceptos no son exactamente así. Por ejemplo, todo Ujú. esto que están hablando ahora que hay bajo las pirámides en Egipto, pues efectivamente han descubierto algo, ¿no? Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que planteas, con esa realidad de que haya pues unos cilindros sustentadores, etcétera. Realmente no tiene mucho que ver. Hay estructuras interiores, lo que sí se está descubriendo, porque se está desescombrando desde hace años, pues son las famosas estancias de Amenti a las que tú has mencionado antes, ¿no?
Estas estancias existen. Lo más llamativo de ellas es que son herméticas, no tienen ventanas, no tienen nada, ¿no? Y esto, pues, los verdaderamente estudiosos que siguen estudiando, pues, están relacionándolo con el advenimiento en el Antiguo Egipto de algunos seres, vamos a llamarles consejeros, que de vez en cuando venían, ¿no? Y eran instalados justamente en estas estancias porque en la superficie del planeta pues no podían estar, no se les facilitaba respirar, ¿no? Pues estos seres que si echaron una mano en algún momento venían, en esas estancias estaban bien instalados y cuando salían a la superficie para algún evento, eh, el que pues aquellos guías de aquel tiempo y los faraones pues consideraban que era importante mostrarlos, como no podían respirar tenían que utilizar máscaras, ¿no? Y estas máscaras que utilizaban, pues los artistas de la época se les antojaba que eran como de animales, ¿no? Entonces, una Ya. máscara que tenía un tubo muy largo, pues esa era de un ibis, otra que tenía unas antenas laterales, pues era de un lobo, o de un perro, o de un gato, etcétera, y así las trataron, ¿no? Posteriormente, porque ellos no podían estar aquí mucho tiempo y tampoco estaban, ¿no? Mucho tiempo, de hecho, ¿no? Posteriormente, cuando Tot, aquel que había sido uno de los supervivientes de Atlantis, que en Atlantis llamaban Chiqueteatarlich Formalites, ¿no? Que en Egipto llamaban Tot y que los griegos llamaban Hermes Trismegisto, ¿no? Cuando él empezó a intentar organizar aquello y crear las escuelas de misterios, y las escuelas más importantes, que tenían un programa de 24 años divididos en dos bloques de 12 que él llamó el ojo de Horus, y ellos llamaban ojo izquierdo, ojo derecho, pero era para iniciados exclusivamente. Entonces utilizaron parte de aquellas infraestructuras de las estancias de Memphis para probar pues, el tono vibratorio, el nivel de arraigo que tenían y sobre todo pues, la elevación de conciencia que lograban tras poder controlar su cuerpo razonablemente bien. Entonces las estancias las convirtieron en verdaderos laberintos de pruebas en donde durante muchos años aquella especie de monjes ascetas que llamaríamos hoy, pues pasaban las pruebas, es decir, pasaban en lugares que no tenían aire y tenían que aguantar, pasaban en otros lugares que eran como grandes piscinas, pero donde no había ninguna posibilidad de salir fuera. Entonces ellos tenían que pasar pruebas de resistencia impresionantes, ¿no? Entrar en aquellas piscinas, buscar salidas, pero las salidas, como digo, eran laberínticas, tenían trampas. En unos había serpientes, en otras cocodrilos, en otras parecía que había una luz y cuando salían no había nada. Tenían que volver al agua, salir por otro lado, ¿no? Y todo eso se hacía en aquellos programas de 12 años cada uno. Evidentemente los que terminaban eran pocos, pero quienes terminaban estaban ya en condiciones especiales de afrontar pues una, un aspecto que se olvidó con el tiempo, que era la posibilidad de desintegrar su cuerpo a voluntad e integrarlo en otro sitio, ¿no? Esto se hacía en algunas de las pirámides, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el tema, ¿no? Pues las pirámides fueron construidas, no todas, algunas pirámides eran verdaderos centros nucleares, ¿no? Eran capaces de crear un domo energético a su alrededor para proteger los lugares donde estaban de las incursiones aéreas de ciertos dioses como Yahvé, ¿no? Y entonces dotaban al área de un sistema de invisibilidad, o sea que parecía que no había nadie allí, ¿no? Pero también era una forma, no sé cómo llamarla, eléctrica, ¿no? Si alguna vez vais, por ejemplo, a lugares como el Valle de los Reyes, pues
esas tumbas como las de Tutankamón, que son allí construían edificios, pero no sobre la tierra, sino hacia adentro, subterráneos, ¿no? Y si vais allí, pues seguro que os llama la atención el hecho de no ver ningún aplique para antorchas, ¿no? Ujú. Ni ninguna huella de humo, es decir, que uno pudiera pensar, bueno, pues esto está tan oscuro que harían fuego en algún sitio y quedarán huellas. No hay huellas, no hay nada, porque justamente ellos aplicaban una tecnología de ionización del aire por la cual se encendía el aire, las moléculas se encienden, adoptan una tonalidad verde azulada, entonces pueden estar, ¿no? Y en definitiva, pues eran sistemas de protección de otros dioses, ¿no? Eh, que, que siempre estaban no tanto por la conquista, sino por la supeditación absoluta de los que allí vivían, ¿no? Y esto es un poco a grandes rasgos, ¿no? De la cuestión de las pirámides. Como fueron construidas, bueno, se va sabiendo poco a poco, ¿no? Ujú. Está escrito en muchos lugares, muchos documentos y elementos que están todavía por descubrir. En algún momento se empezará a hablar de cómo se hacían. Algunos grandes bloques venían de lejos, como de Asuán, pero esos no eran los más grandes se hacían allí, hacían una especie de moldes, grandes moldes, los llenaban de la arena del desierto y con los jugos de ciertas plantas, ¿no? Pues aquello quedaba realmente como si fuese hormigón armado, ¿no? Después había ciertos elementos que iban descubriendo. Todo eso está ahora mismo casi a punto de ser descubierto, ¿no? Estas unidades, vamos a llamarlas tecnológicas, generaban un sonido que luego los que ayudaban pues apoyaban ese sonido con sus voces y ese es un sonido que provocaba la levitación de aquellos bloques que de otra manera pues era imposible, ¿no? Que hubiera sido imposible. Queda mucho de ese material y está a punto de liberarse, vamos a llamarle el cerrojo, ¿no? Que está en el ojo izquierdo de la esfinge, que es mucho más antigua que las pirámides, y es la entrada, es una de las entradas principales a eso. Hablamos antes de las estancias Amenti, pero también es un lugar donde se guardaron muchas de estas tecnologías para el momento en que la humanidad estuviese en condiciones de recibirlas, ¿no? Ya te imaginarás ahora mismo alguna de esta tecnología cae en las manos equivocadas y lo primero que hace es intentar conquistar al país vecino, ¿no? Entonces eso no se va a dar hasta que no exista pues un nivel de vibración adecuado que ya garantice que ese riesgo no lo hay, ¿no? Estamos cerca, ¿no? Ahí en el ojo izquierdo, ¿no? Hay una de las entradas y está previsto, eh, porque todo esto de alguna manera deja huellas en el tiempo, ¿no? Entonces está previsto pues, que en cualquier momento este es el tiempo en el que nos acercamos al punto cero y está previsto que de los turistas que hay allí habitualmente, pues dos de ellos con la vibración adecuada, pues se den cuenta en un momento dado que hay un derrumbe en la parte del ojo izquierdo, ¿no? Entre el ojo y lo que pudiéramos llamar la oreja izquierda. Y lo que va a suceder es que cuando se produzca este derrumbe de la piedra, pues aparecerá como una semiesfera dorada que llamará mucho la atención, porque con el sol que habrá ese día, será pues absolutamente desconcertante, o sea, brillará aquello, causará un impacto visual. No todos se atreverán a escaparse, pero sí una pareja. Y esa pareja escalará, bueno, ya sabes que la esfinge es pequeña, ¿no? Parece grande, pero es en realidad pequeña, es una construcción pequeña, se van a encarmar ahí fácilmente y al tocar esa esfera, esa semisfera dorada, se girará a un lado y eso es una puerta, ¿no? Y esa es la puerta, pues vamos a decir que a la antesala de la cámara que hay abajo, ¿no?
Entonces, en esa antesala van a quedar un poco desconcertados porque es todo pulcro, o sea, no hay aristas, está todo redondeado, es de un blanco eh, marfilado, prístino, ¿no? Y verán que hay muchas ilustraciones en las paredes, ilustraciones raras porque están detrás de algo parecido al cristal, seguramente ellos lo van a definir como una mezcla entre cristal y metacrilato, ¿no? Y ahí habrá imágenes que no sabrán, o sea, no sabrán de qué van, pero se van a detener en una en concreto. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque cuando se hizo esto constituyó un gran esfuerzo. En esa que se van a detener, que no es la primera, ¿no? Se van a encontrar eh, con algo muy especial, con la fecha del día escrita en caracteres alfanuméricos de ahora y también con sus nombres originales de esas dos personas. Ya sabes que las personas pues tienen un nombre que le ponen aquí sus padres, Ujú, pero tienen otra especie de identificación que es distinta, ¿no? Que es el sonido con el que fueron creados y con que fue creada su esfera vital. Algunos le llaman nombre espiritual o nombre cósmico, y ese nombre no varía nunca. Una vez que eres creado, o sea, no varía nunca, siempre es el mismo. Entonces esos seres conocerán su nombre, pero se van a quedar sorprendidos de ver la transcripción fonética ahí escrita, ¿no? Y bueno, pues estarán después de, nos imaginamos nosotros que después de ese estupor inicial, pues empezarán a ver qué es lo que hay, ¿no? Al fondo, a la derecha, hay una especie de puerta, una abertura por la que pueden bajar, hay una rampa, pero es peligroso que lo hagan de entrada, ¿no? El ujú, impacto entre las distintas frecuencias podría hasta matarlos. Hay una segunda pareja que entra, está previsto que entre, y esa segunda pareja va a ir en primer lugar a esa abertura. Intentarán, eso sí, van a intentar bajar, ojalá no lo hagan porque si bajan hasta que se estabiliza toda la frecuencia del conjunto, pues ujú. para ellos pudiera suponer pues la muerte instantánea allí, ¿no? Y bueno, pues este es un poco en grandes rasgos, ¿no? Cómo era aquella. Luego me has hablado de instalaciones que tú llamas intraterrenas, ¿no? Pero al interior de la Tierra no se puede ir, no se puede ir, hay demasiadas capas, no se puede ir. Por tanto, tendríamos que hacer una división. Yo llamaría a las que están cerca de la superficie no intraterrenas, sino subterráneas, ¿no? Y de estas, algunas has mencionado tú, otras no, de estas que Ujú, están cerca, pues mira, yo estoy ahora, acabo de venir precisamente de Capilla del Monte, donde he estado estos días y donde suelo ir muchas veces porque allí está la sede de la Fundación 1 Argentina. Ellos llaman ERCS, que es un término que alguien eh, sugirió o inventó, creo que fue el maestro Ancorlian en ese momento dado, pero en realidad, curiosamente, la sede subterránea, la instalación subterránea que hay ahí, no está allí precisamente en el Monte Uritorco, en la zona de Capilla del Monte, ¿no? Eh, Hay otros que hablan que sí de la Sierra del Pajarillo, etcétera. Está cerca, está en una laguna muy grande que llaman allí Mar Chiquita. Esa instalación existe, se llama Shinchinet, es el nombre que tiene, y efectivamente es subterránea, o sea, está muy cerca de la superficie, ¿no? Lógicamente, quien va ahí puntualmente y trata de acampar una noche, pues se va a encontrar pues, muchas sorpresas, ¿no? O sea, hay estructuras que entran y salen, etcétera. Esa es la que está ahí. Después, bueno, has mencionado eh, telos, ¿no?
Ujú, Telos también es subterráneo, está cerca de la superficie, no es tan extravagante como dicen, porque Telos es algo así como una especie de museo de lo que fue una antigua civilización que aquí han llamado, le han dado el nombre, no era el nombre real, pero le han dado el nombre de Lemuria. Entonces, ahí en Telos está muy cerca de la superficie y de hecho las personas, algunas de las personas que viven en Telos hace años, desde hace años se están mezclando. Si alguien va al pueblito de Shasta, se va a encontrar con alguno de ellos, o sea, que le va a llamar la atención. Antes no podían salir porque ellos tienen un aspecto un poco raro, ¿no? Son altos, estriados, muy flacos, ¿no? Con unos ojos muy claros, ¿no? Y antes se metían con ellos y hasta le tiraban piedras y entonces no salían. Pero ya ujú, desde hace unos 50 años aproximadamente, ya salen y se mezclan, y van en parejas por protección, incluso trabajan, pues por mezclarse, no por lo que ganen, que no les importa nada. Entonces hay uno que trabaja y hay otro que está cerca controlando por si hay algún problema. Y vuelven, eh, tienen allí a dos alcaldes, por decirlo así, uno se llama Ramo y Ranamo. Y lo que tienen es, pues básicamente no es una ciudad, porque en estos sitios no hay ciudades. Esto es muy importante que te comente, ¿no? La gente cree que el futuro es de ciudades, no, el futuro no es de ciudades. ujú, Los, los astros parecidos a este, o que han avanzado un poco, eso es lo último que habría, ¿no? La gente vive en unidades habitacionales individuales y no en ciudades. Lo de ciudades siempre es considerado no solo como un atraso, sino como una forma acelerada de suicidio. O sea, que no hay ciudades en ningún sitio y estas postales que aparecen por ahí o eh, estas composiciones que hacen ahora con inteligencia artificial, que si en la Antártida y tal, eso es lo último que habría. O sea que realmente. Y luego hay otros enclaves que son subterráneos también. Posiblemente el más interesante de todos sea el de Death, que está en Puerto Rico, y que es subterráneo, muy cerca de la superficie, y es donde está el laboratorio botánico en el que se prueban todas las plantas que desde la antigüedad se han instalado aquí, ¿no? Y, y bueno, hay alguna otra también, pero esas son las subterráneas, vamos a decirlo así, abreviando, ¿no? Y otras, las que tú llamas intraterrenas, existen como existen en todas partes. Porque todas estas esferas, cuando se construyen, yo no sé si habrás tenido ocasión tú de hacer una esfera de barro con tus manos, ¿no? ujú, Si tú haces una esfera de barro compacta, ¿no? y, y la impactas, por ejemplo, con una bola de acero, ¿no? La esfera se parte, siempre se ujú, parte. Eso quiere decir que si estas esferas fuesen compactas, si la Tierra fuese compacta, uno de tantos impactos de meteoritos, planetas, planetoides, etcétera, o cometas que han impactado, la hubieran partido en varias partes, ¿no? Esto no se da porque cuando son construidas estas esferas, dos capas por encima del núcleo, se las dota de grandes cavidades, grandes cuevas, ¿no? Como si fuesen estos quesos franceses, como algunos gruyère, etcétera, ¿sabes cómo te digo, no? Que mm, tienen agujeros dentro, algo parecido. Entonces, esta esfera, en dos capas por encima del manto nuclear, tienen estas cavernas, estas cavidades, pero en realidad la tienen todas las esferas, todas, o sea, no solo esta. Aquí las tienen, son muchas y 7 de ellas están habitadas, ¿no? El resto no, el resto hay alguna que tiene gases, otra tiene agua u otros líquidos, etcétera, ¿no? Y las que están habitadas, pues son
no tiene, ninguna tiene de estas ciudades ni nada. En realidad, en todos los astros de este tipo, el interior es siempre lo más buscado, Ujú, es lo más buscado para recibir. Primero porque no tiene ninguno de los riesgos que hay en el exterior, es decir, en todos estos astros, lo que se mueve, los movimientos sísmicos, geotectónicos, solo se dan en la capa superficial. A medida que bajas no hay ya nada de eso, ¿no? En segundo lugar, porque lo pueden controlar todo. En la superficie es muy difícil llegar a controlar del todo, por ejemplo, la meteorología. ujú. Entonces, estos seres, cuando pueden, se instalan dentro, ¿no? Estas calidades son tan grandes, para que te hagas una idea, que, ¿de qué nacionalidad eres tú? Colombia. De Actualmente Colombia. en Estados Unidos, sí. Ya, bueno, pues mira, hay calidades que son más grandes que Colombia dentro, para que te hagas una idea, por eso te preguntaba, ¿no? Pues estas calidades son enormes, ¿no? Y tienen una altura muy superior a la que tiene la atmósfera terrestre. O sea que cuando tú estás en ella, si te da por mirar arriba y está iluminada convenientemente, tú lo que tendrías que ver, que serían rocas y eso, imposible que las veas, ¿no? Porque están demasiado altas, ¿no? Ujú. Pero allí dentro de estos lugares, pues el ambiente, el aspecto es igual o mejor que el de la superficie. Entonces ellos tienen controlado absolutamente todo, ¿no? Y tienen dos formas de iluminarse, ¿no? En alguna hacen una especie, crean ellos una especie de sol pequeño, ¿no? Para mantener pues, los ciclos habituales de la fotosíntesis, ¿verdad? Para las plantas, y los ciclos circadianos de dormir, vigilia, Ujú. etc. Y en otros no hay un sol, pero hacen como hacían en Egipto antes, es decir, ionizan las moléculas de aire, pero también cíclicamente, es decir, que hay un momento en que se van apagando, se van Mm, extinguiendo. Y este es un poco el concepto, ¿no? Entonces, en estos lugares, eh, algunos nombres que pasaron, como Shambhala, Shangri-La, ujú, Abachi, Agartha, todo esto, en realidad están ahí dentro, ¿no? Nunca en la superficie, ¿no? Me has mencionado la Cueva de los Tallos en Ecuador, con Juan Moritz, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues pareció encontrar algo. Yo eso no lo sé, o sea, no puedo saberlo, ¿no? Pero creo que eso fue un poco, pues, anecdótico, ¿no? ujú, Eh, que nunca se fotografió nada, que se supo nada, y lo único que sí se supo es que mucho tiempo después, Neil Armstrong, el mm, astronauta, pues fue con un grupo, le dio permiso, entró, y dicen que sacaron pues muchas cajas de madera cargadas con cosas. ¿Sí? Lo que quiero decir es que nunca a esos niveles de superficie, aunque esté, qué sé yo, de un kilómetro hacia abajo, nunca hay instalaciones de este tipo, ¿no? Lo mismo sucede en Shasta, te llevan a un lugar allí donde dicen que es la entrada, eso no funciona así. Esas entradas son de otro tipo, ¿no? Son entradas holográficas, o sea, el lugar está escondido completamente. Cuando entras y ya encuentras una instalación pues, sorprendente, ¿no? Pero nunca funcionan así. O sea que creo que hay una desinformación o un afán desmedido de intentar pues generar algo, ¿no? También conozco incluso a gente de Estados Unidos que organiza excursiones a un sitio y dice, vamos mañana eh, a Shambhala, que tengo una entrada, ¿no? Y yo creo que están como de bromas, ¿no? Se llevan a alguien y supongo que les dirán, cerrad los ojos, que ahora vais a ver esto. Y bueno, las cosas no son exactamente así. Así que yo siento mucho tener
que ser el que discrepa de estas cuestiones, ¿no? Pero no son así realmente. Creo Total. que, creo que cualquiera que lo intente en ese sentido, lo mejor que tiene que hacer o que puede hacer es consultar su intuición, ¿no? Porque va a ser tu intuición la que te diga, pues esto tiene sentido o no. O sea, me están contando aquí una milonga, esto es un desastre, ¿no? O sea, esto ni de broma puede darse. Entonces creo que hay mucho de eso, que yo entiendo bien, porque claro, hay como un afán de querer saber más, estamos en un momento de gran elevación de conciencia, ¿no? Pero también hay que tener paciencia. La paciencia es posiblemente lo más importante en este tiempo. Todo va a llegar cuando deba llegar, o sea, ni antes ni después. Porque tú imagínate que le des una bomba atómica para que juegue el niño al béisbol con ella. Ujú. Es muy peligroso, muy peligroso. Doctor Ángel Luis, ¿cuánto tiempo atrás fueron construidas las pirámides? Las pirámides empezar, dicen que hablan de 3, 4 mil años, los demás 6. No, las pirámides fueron construidas, algunas, no todas, hace aproximadamente 36.000 años. Hablando de la meseta de Giza, Sí, hablando de la meseta de Giza. Lo que 30. tampoco es, lo que tampoco es cierto, por ejemplo, pues han notado que se parece un poco, vistas desde arriba, a la configuración de 3 estrellas de Ujú. Orión, Betelgeuse, Betelgeuse, ¿no? Pero no, nada que ver con eso, ¿no? Tampoco. Esa aclaración es muy importante porque normalmente se hace una relación entre Keops, Kefren, Miserinos y Alnilan, Anita, Kimintak. Sí, nada que ver. Además, es No hay que relación. cambias que ver, cambias el espectro visible, te vas a un lado y ya no coinciden, o sea, nada que ver. No tendría sentido. ¿Para qué? ¿Cuál sería el fin? Al ¿Cuál es final el, de, perdón, cuál es el propósito por el cual fueron creadas por lo menos las de la meseta de Giza? ¿Esto bueno, es como un te, nodo, una espiral de Fibonacci, algo no, no, referente a esto? no. Bueno, como te he dicho antes, eran centros nucleares de protección, y protegían la zona. Aquellos dioses que había entonces eran dioses a los que gustaba mucho supeditar a los demás. Ujú. Les gustaba la adoración, etcétera. Entonces, siempre ha habido protección. De hecho, existe el programa Ashtar desde entonces. Oh, desde entonces existe este programa. Ok. Ah, No, fíjate, y- te voy a comentar algo, ¿no? Curioso que creo que he comentado un par de veces nada más en mi vida, ¿no? Eh, este grupo en el que yo estoy, comenzamos ujú. a venir aquí con este programa y hacer cosas, pues hace casi 1 millón de años. Oh, eso fue en tu primera efusión acá. Mi primera fusión, sí. ¿Con qué nombre llegaste a la Tierra? Con el mismo nombre que tengo ahora. Lo que pasa Desde es que Igeo. la Es- transcripción desde Ijewe, pues es una aproximación fonética, ¿no? Que Sí. esta es otra cosa también aquí que hay. Aquí se suele hispanizar, ¿no? Ujú. O terrificar los nombres, ¿no? Entonces aquí hablas de, pues no sé, que si el arcángel Gabriel o Manuel o lo que, como si fuesen nacidos ahí en Sí. Cúcuta, no, no sé. No. Sí, Mi, sí, mi sí. nombre en realidad es distinto, suena, no sé si los medios lo captarán bien, pero suena así, algo parecido a esto. Oh, es una vibración finalmente. Sí, es una vibración de muy alta frecuencia, por cierto. Es una vibración que no se alcanza a percibir. Sí, pero todos tenemos esto, o sea, tú también, todo el mundo, o sea, nadie escapa de esto, ¿no? Ujú. Al final todo el mundo tiene una triple identidad,
que posiblemente conozcas. Una es ese sonido que ha conformado la primera esfera vital. En segundo lugar, una tonalidad de luz especial, tuya nada más. Y en tercer lugar, una nota musical en la que estás afinado. Esa triangulación es la que identifica cada uno. Cuando viniste en tu primera efusión aquí al planeta, ¿fuiste partícipe de alguna forma en el proceso de creación de las pirámides? No, no, no. Pero sé quiénes hicieron eso y cómo se hizo, ¿no? No, en ese momento no. Cuando yo vine aquí, lo hacía junto con mis compañeros como encargados de crear el manual de, ¿cómo te diría yo? El manual de usuario de esta esfera. Es decir, nosotros Ujú. ya la esfera estaba prácticamente terminada y pues esto es como los automóviles, es decir, son todos parecidos, pero tienen un manual. El manual del conductor que te dice cómo es, cuándo tienes que cambiar el líquido de frenos, ese tipo de cosas, ¿no? Y en estas esferas igual. Entonces nosotros venimos para eso y también porque estábamos haciendo algo parecido con otro astro que hay aquí al otro lado del Sol y en esta misma órbita, ¿no? Es conocido como Plutzi. Después sí estaba en ese momento conformándose también y echamos una mano en los dos. ¿Lucy hace parte de este grupo local? Plutzi es uno de los planetas de este sistema estelar. Oh, ok. ¿Y con qué nombre lo conocemos No se, con- mediáticamente? no se conoce todavía, ¿no? Oh, De- detectan una perturbación en la órbita que no saben qué es, pero tú imagínate, tú sitúas al Sol, imagínate que el Sol es mi cabeza, la Tierra está aquí y Plutzi está aquí. Entonces, cuando giran, siempre tienen al Sol delante, ¿no? mm, Entonces no se percibe bien, lo único que perciben aquí hasta ahora, me imagino que lo descubrirán en cualquier momento, ¿no? pero hace parte de esta órbita del astro que denominamos Sol. Sí, de la misma Y órbita, más o menos. Ujú. mm, dentro de algunas escrituras antiguas, incluso de las escrituras sumerias, algunas imágenes, he visto un planetoide adicional, un planeta o planetoide adicional. ¿Estamos haciendo referencia a ese mismo? No creo, no Mm, creo. En la antigüedad no sabían, ¿no? Y en, en la historia reciente de esta esfera, allí hay dos razas nada más y estaban con problemas y un poco parecido a esto, ¿no? ujú. Ahora, ahora están bien desde hace ya bastante tiempo. Y la evolución, pues, es no demasiado distinta, solo que ellos están mejor en astronáutica de lo que se está aquí. Entonces, ellos sí vienen aquí con frecuencia, ¿no? Algo que los de aquí no pueden hacer. Mm. Pero, pero por lo demás, en fin, han limado asperezas, viven tranquilos, ¿no? Y están bien. ¿No? ¿Cuánto dura Y la órbita de este planeta alrededor del Sol? de Prutzi, igual que esta, Sí, ya te digo que es como si fuese un gemelo. Calcula que es como otra Tierra. ¿por qué no lo vemos? Porque tienes al sol delante siempre. Creo que no me Pero estás entendiendo. sí, probablemente no te estoy entendiendo. Estoy imaginándome una órbita heliocéntrica, es decir, similar a la Tierra de manera física. Sí, lo tiene, pero es que giran igual. Es decir, en la misma órbita no hay un planeta solo la Tierra, sino que hay dos. Por eso te decía que tú te imagines que mi cabeza es el Sol y entonces van girando así. Cuando uno está por detrás, el otro está aquí delante. Oh, te entiendo. Siempre tienen esa pantalla por delante del Sol de Ors, ¿no? ¿Hay algún documento en el que de pronto nos puedas ayudar para encontrar más información acerca de este astro? Bueno, uno de mis libros, que por cierto, tú mencionabas debe ser antiguo, ¿no?
de unos 40 litros. Yo en realidad ya he pasado de 50 hace tiempo y están todos en Amazon, ¿no? Y uno de ellos se llama precisamente, pues para hablar, es un libro de corte científico, se llama OUXRZ. OUXRZ. ORS. ORS es el nombre que recibe este sol fuera de aquí, porque ya sabes, curiosamente, aquí le llaman sol, que es como llamar a un perro perro, ¿no? O Sí, sea, total. no le han dado nombre por alguna razón, o sea, no se han puesto de acuerdo, ¿no? Ujú. Pero el nombre que se le da fuera de aquí es ORS, ¿no? Yo tengo un libro así, con ilustraciones a todo color de todos los planetas del sistema solar, incluyendo Plutón, y con su descripción técnica muy pormenorizada, y muchas fotos, ¿no? Planeta Plutzi, me dijiste. Plutzi, PR, si quieres hacerlo en corto, PRUZI latina, puedes ponerlo así. Plutzi. Ok, Es pues. el nombre que tiene. Cuando lo descubran aquí, seguro que le dan otro nombre, ¿no? Pero Sí, total. el nombre que tiene es ese. Este libro que escribiste, lo hiciste en esta difusión, está a nombre de Ángel Luis. Sí, Ángel Luis Fernández. Sí. Ok, ok, de acuerdo. Um, ¿La ciencia tiene conocimiento de este planeta? En parte, bueno, no creo que del planeta todavía, ¿no? Porque este tipo de cuestiones se les escapan. Es lo mismo que Shantux, la luna de Mercurio. Mercurio no está habitado, por eso lo está esta luna. Entonces, es tan pequeña que yo creo que sí la tienen detectada, pero nunca ha pasado ninguna sonda cerca, ¿no? Es posible que sí, o sea, que hayan visto algo, que intuyan algo, sí. Ujú. Tengo una curiosidad respecto a el planeta que estaba entre las órbitas de Marte y Júpiter, que por cierto en nuestro sistema educativo, cuando recuerdo en la escuela, cuando me mostraron ese montón de rocas que flotaban en medio del espacio y que no me daban ninguna razón, entró en mí inmediatamente el sentimiento de que algo había allí. Malbec. Entonces, nunca, Maldek, exacto. Esto es totalmente diferente a lo que estamos hablando. Es Sí, un sí, planeta completamente diferente. totalmente. Ok, Sí, ¿cómo fue destruido este planeta? pues como son destruidos la mayoría por impactos y demás, Ujú, es que si tú te fijas, por ejemplo, hay cuestiones aquí que son como totalmente infantiles, ¿no? Eh, el espacio está lleno, ¿no? Está lleno y aunque la materia oscura es muy superior, eh, la materia física, por decirlo así, muy, muy superior, pero claro, pensar eh, que tú, por ejemplo, pues te vas de excursión a Júpiter, que queda cerca, ¿no? ujú, Y que, y que vas a mandar una nave y que no se va a encontrar nada en el camino, es decir, que el camino va a estar expedito para esa nave, pues creo que es un tanto infantil, ¿no? mm, Es decir, está lleno de piedras, de rocas, de planetas, planetoides, asteroides, cometas, de todo. O sea, que ujú. el llegar a Júpiter intacto, ¿no? Pues es casi un milagro del Señor, como dirían algunos, ¿no? O sea, eso no es así. Entonces, pronto se empezarán a dar cuenta, ahora a medida que avance el estudio en la física cuántica, de que no se puede viajar por el espacio. Y si viajas no llegarás a ningún sitio, es como ir en bicicleta, pues no sé, desde Bogotá a Tierra del Fuego y pretender llegar en una semana, ¿no? No, no tiene sentido, ¿no? Los viajes en el espacio no son así, ni siquiera pues en las estructuras que veis por ahí en los cielos. Es decir, esa imagen volviendo a Júpiter de alguien que te dice ha sido detectada una estructura pasando cerca de la luna Io de Júpiter y está prevista su paso por Marte
el 22 de agosto de no sé qué, y luego ya, eso no es aquí, no es así, ¿no? Eso serán los autobuses de antes, o sea, ya no es así, ¿no? Así no se viaja por el espacio, no se podría ir a ningún sitio, ¿no? Tú imagínate un viaje de aquí a la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, ¿no? 4,3 años luz. Imagínate la historia viajando a la velocidad de la luz, lo cual es imposible, ¿no? 4,3 años luz. Estar allí un tiempo, vamos a darle un año y luego volver, o sea, es imposible por ese medio. Lo que tengo conocimiento que es la forma como, bueno, ustedes se mueven en el espacio de alguna forma es mediante la locación, es decir, básicamente desaparece de esta ubicación y llega a esta ubicación por temas de Exact- vibración y resonancia. Exactamente. Bueno, no por vibración y resonancia, pero sí, es exactamente así. Es Tú te, locación. des- tú te desintegras aquí y en ese Ujú. mismo instante te integras donde tú quieras en la eternidad. Así mismo funciona y en esa tecnología se está avanzando mucho, o sea, no está lejos el momento. ¿De qué parte de Colombia eres tú? Bogotá. De Bogotá. Mira, voy a estar ahí la semana que viene, a finales de esta semana. Tú imagínate que ahora estás en Chicago, ¿no? Sí. Claro, pues tú imagina que tú estuvieses trabajando en Chicago y que vayas a comer todos los días a tu casa a Bogotá y que regreses, ¿no? Esto es lo que va a suceder en breve ya, en breve. Ya está muy avanzado esto, ¿no? Muy avanzado. Y si tienes maleta, pues primero desintegras la maleta y la integras en destino y unos segundos después vas tú detrás. Ujú. Esto es, esto es lo que viene, esto es lo que está ahí ya. Y tiene alguna similitud porque pues como es arriba es abajo, es decir, lo que sucede en el macrocosmos lo podemos representar dentro del microcosmos, que sería la física cuántica. ¿El similar Es a que ello sería el salto cuántico? no, ¿O no? el salto cuántico se produce cuando tú subes tu vibración de forma controlada, ¿no? Y te escapas de la vibración basal final correspondiente a esta dimensión. Es decir, si tú estás vibrando en una frecuencia basal de 10,2 hercios, ¿no? Y por circunstancias te has ido elevando y demás, y te acercas a los 13,3 hercios, digamos que tu conformación empieza a dejar de pertenecer a este espectro vibracional y entra en el otro, ¿no? Y cuando eso sucede, pues hay un punto en el que coinciden ambas dimensiones, ¿no? Ujú, Ese umbral de conjunto de las dos, tú lo percibes bien porque con ciertos sentidos te empiezas a dar cuenta, es decir, tú estás en el salón de tu casa y un buen día empiezas a ver tímidamente o te parece ver que allí en el salón de tu casa, pues ahí estás, delante de ti tienes pues una especie de vergel con una rocalla y una fuente cayendo, algo así. Te quedas un poco desconcertado y ¿qué es eso? Pero luego resulta que cada vez lo ves más claro y más claro y más claro. Y hay un punto en que tienes ya hasta la duda. Digo, oye, no sé si estoy en el vergel o estoy en el salón de mi casa, ¿no? Si te apuras un poco más y aumentas un poco más esa vibración, te sales de plano con cuerpo y todo. Ese es el salto cuántico dimensional. Entonces tú estás en otra, ¿cómo te diría yo? En otra capa de esta densidad ujú, y no puedes volver hacia atrás, ¿no? Esto quiere decir que hay infinitas realidades y todas están en el mismo sitio. Lo único que las diferencia es precisamente la frecuencia, ¿no? Es como un sintonizador de radio. Imagínate el sí. sintonizador. Tú estás en la 97,2, que es música clásica, y pones la 97,3, que es cumbia colombiana todo el tiempo. Es algo parecido. Tú te sales de esta realidad
con lo que corresponde a esta realidad. Evidentemente, si tienes un piercing en la nariz, ese no pasa. Si Sí. tienes piezas dentales postizas, eso no pasa, ¿no? Pasas con lo que es natural. ¿Mm? Y así funciona esto. Ese es el salto cuántico dimensional. Lo otro no, lo otro es simplemente desintegrarte e integrarte, pero dentro del espectro en el que estás. Es decir, para podernos, digamos, como con la tecnología que tenemos actualmente, tenemos que entender que en el universo es un mapa de frecuencias, digámoslo así, entender el universo como un mapa de frecuencias donde si Literal, quisiéramos movernos a literal, determinado lugar, necesitamos lo, saber la lo- frecuencia es esto, vibratoria. lo has definido perfectamente. El universo es un mapa de frecuencias. O si quieres todavía profundizar más, posiblemente habría que hablar de que en el universo solo existe una energía, Ujú, solo una. Lo que total. pasa es que esa energía varía en frecuencia, modulación, ondulación, ¿no? Y varía en longitud de onda. Y eso es lo que crea las realidades. Es decir, no es lo mismo esa energía cuando va así que cuando va así, ¿no? O cuando se enrolla sobre sí misma. Por eso, un buen símil de esto es imaginar que esa única energía que hay en el universo, pues es como un hilo de lana, ¿no? Entonces el hilo Ujú, de lana va así, se mueve, pero es hilo de lana. Pero hay veces que el hilo de lana se enrolla sobre sí se mismo y entonces enrolla. hay un ovillo. Y ese ovillo, visto desde lejos, es un corpúsculo. Es decir, entonces por eso la física cuántica habla y estudia la realidad basada en esos dos conceptos, ¿no? Por un lado, el, eh, la onda, por decirlo así, y por otro lado, Ujú. la partícula. Pero la partícula no es onda, claro que es onda enrollada sobre sí misma, ¿no? Que tiene dentro nada, es un ovillo de lana que no tiene nada dentro, ¿no? Unas veces actúa como partícula y otras veces como onda, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces esa energía se va combinando trozos de energía con otros trozos de esa misma energía y va generando patrones geométricos y con los patrones geométricos, pues creaciones fractales que constituyen los cimientos y la base de la realidad que conoces. Si este objeto se quiere mover desde este estado físico hacia este otro lugar físico, necesita conocer cuál es la frecuencia vibratoria de este lugar para poner a vibrar este objeto en esa frecuencia y por resonancia, no lo sé si es la palabra correcta para usar, va a desintegrarse de acá y aparecer en la frecuencia que le corresponde, ¿es correcto? Bueno, más o menos, más fácil todavía. Es decir, si tú quieres ir a un punto, Ujú. tienes que saber qué punto es ese. Si no sabes cuál es el punto, pues no puedes ir a ningún sitio. Y cuando dices Tienes que saber, te refieres a la frecuencia vibratoria de ese lugar. no saber porque a lo mejor te han llevado antes, y Ujú. si no lo sabes, siempre lo puedes imaginar. Cuando lo imaginas, lo acabas de crear y seguramente existe ya. Es decir, tú tienes que saber cuál es tu destino para no pasarte y andar por ahí errante en la infinitud. En Entiendo. otras palabras, eh, eso va a estar, eh, como te diría yo, impulsado no por energía atómica, ni nuclear, ni de la luz, ni nada, sino del pensamiento. Y no hay limitación, no hay limitación. Y tú puedes buscar eso, pues imagínate, tú quieres ir a un punto de este planeta y a lo mejor ni nunca has ido, ni sabes, pero sí lo tienes en tu mente porque lo has visto en un programa de televisión.
o lo has visto en una foto, pues ya está. Mm, Ya tienes ahí sus coordenadas, ya puedes ir. Ok. Quiero que no se me pase esta pregunta porque tenía relación con el tema que te conté de las pirámides y esta es un diagrama que muestra básicamente lo que fue descubierto de acuerdo al libro de Radu Sinamar, Transylvania Sunrise, donde habla que fue encontrada en el 2003 por parte del Pentágono una estructura en el interior del monte Busegui. Y esta estructura incorporaba una tecnología de unas mesas de alrededor de 4 metros de alto con un sistema holográfico y que incorporaba tres túneles, uno de ellos hacia Egipto, uno al parecer al interior de la Tierra y el otro hacia el Tíbet. Estoy bien informado, tengo el libro y conozco a esas personas. Eh, Pienso que es un cántico a la imaginación. Ok. Pienso que es un cántico a la imaginación. Además, les he seguido de cerca cómo intentaban promocionarlo, conozco a las personas que lo promocionan para llevar gente allí y demás, no es demasiado distinto que el tema de la Cueva de los Tallos. Ok. Estamos hablando de que Lo que, no lo es exactamente lo que nos han dicho. No. Lo que quiero comentarte es que cuando esto salga a la luz, hará de una manera prístina, clara, sin lugar a dudas. No hay mucha más especulación que hacer. De acuerdo. ¿Qué es la Hermandad Blanca, estimado? La Hermandad Blanca es como han llamado a la gente que reside en lo que aquí llamaron Shambhala y Agalti. Ujú. No porque sean una hermandad en sí, ¿no? Sino porque la tesitura de esas personas eh, así imprime su conformación en la mente de cualquiera. Todos estos que viven en estos lugares intraterrenos, ahora sí hablamos intraterreno, perdón, lo hacen desde hace millones de años, ¿no? No se les puede contactar, no se les puede ver, como no sea en proyección. Es decir, son personas con una frecuencia vibratoria de tal magnitud, ¿no? Que no te puedes ni acercar. O sea, es como si tú tratases de columpiarte en un cable de alta tensión. O sea, el cuerpo más elemental queda automáticamente carbonizado. O sea, les puedes percibir, si acaso, de lejos o imaginarte, nada más. Y se les llamó Hermandad Blanca aquí afuera, ¿no? Porque cuando salen, por ejemplo, fíjate, yo nací en esta ocasión en España y al lado de donde yo nací, que es el Principado de Asturias, hay una región que ahora he oído hablar, se llama Galicia, los gallegos, ¿no? Bueno, pues ellos tienen allí muchas experiencias que ven como un grupo de personas, ¿no? De un blanco transparente. Ellos dicen, no saben explicar si caminan o flotan, pero ven que se desplazan, ¿no? Y son medio transparentes y llevan una especie de ropajes, dicen ellos, así, pues, muy elongados, muy suaves, ¿no? Y entonces les ponen distintos nombres. Estos le llaman a esta gente la Santa Compañía, ¿no? Y piensan que son ánimas en pena que vienen a buscarse a alguien que va a morir en ese momento. Claro, como todos los días muere alguien en todo ese grupo de pueblos, pues piensan que estos vienen a buscar al difunto, ¿no? Y eso no es así, o sea, lo que hacen desde el interior de la tierra, quienes siguen ahí, de vez en cuando salen al exterior a ver cómo está todo, ¿no? Pero no viajan porque no se puede atravesar, es decir, ellos están formados de unas partículas luminosas, pues, ¿cómo te diría yo?, de la familia de los neutrinos, que ya sabes que Mm, no tienen masa y lo atraviesan todo, ¿no? ujú. Que es la única manera, bueno, antes cuando me hablabas de Julio Verne y tal, de Julio Verne pues pasaba por rocas y historias y una cascada, ¿no?
no se puede ir al interior de la Tierra, no se puede ir, o sea, para ir tienes que ser, pues eso, tener algún primo neutrino, ¿no? Porque de otra Mm, manera no hay manera, no hay forma de ir. Pero quienes están ahí, de vez en cuando sí suben a ver, porque esta es su casa, ellos hicieron esto. Están aquí desde mucho, mucho tiempo antes que ninguna de las civilizaciones que poblaron la superficie. Y estas civilizaciones de superficie, pues no sé cómo decirte, son casi como parásitos en el lomo de una vaca. O sea, la Tierra no se entera de gran cosa de estos, ¿no? Y estos de abajo, pues sí, saben que están, pero ellos son, si hubiese que hablar de propiedad, ellos son los dueños, ellos mm. son los que hicieron esto, ¿no? Ellos son los que están ahí desde mucho antes, ¿no? Y luego los que están afuera, fíjate que tú estás, pues por lo que veo, muy interesado en la cuestión extraterrestre y tal, ¿no? Pero estoy seguro de algo, ¿no? Perdón, ¿cómo te llaman a ti en familia? Andrés. Andrés. Bueno, pues fíjate, pero nadie te llama Andresito ni nada, ¿no? No, Andy Pues probablemente. Andy. Ok, Andy. ok, pues fíjate, Andrés. Cuando alguien te pregunte sobre la conexión extraterrestre, o sea, la gente de aquí, tú puedes hacerle la siguiente argumentación que te voy a dar. Yo voy a hablar solo de ti, solo de ti, de Andrés. Tú no has salido aquí de generación espontánea, ¿no? Has nacido de un padre y una madre, ¿verdad? Ujú, Tu padre y tu madre también de un padre y una madre. O sea que Andrés tiene dos padres, cuatro abuelos, ¿cierto? ujú, Ocho bisabuelos, ujú, 16 tatarabuelos. Si vamos a la generación séptima, tú tienes 512 ascendentes. Si vamos a la generación décima, 15.636 ascendentes. Si vamos a la generación 28ª, 28, ya podemos situar más o menos en el siglo XI, los que, los que estaban allí en ese momento para dar origen a Andrés son 280 millones. Solo estoy hablando de ti, no de ujú. tu primo, ni de tu amigo, ni de tu esposa, ¿no? Hay un momento en que tú mismo dirás, bueno, es imposible, sobre todo porque en el siglo XI, donde yo sitúo la generación 28, en la Tierra apenas llegaban a 100 millones de personas. Y yo estoy hablando solo de ti. ¿De dónde tenemos que buscar la ascendencia? Yo solo hablo de ti. Ujú. Todos esos se necesitaron para que tú estés hoy aquí, hablando conmigo. ¿Cuántas humanidades han habido en este planeta? Da igual. O sea, humanidades importantes, vamos a decir, tres. Menos importantes, un montón. Sí. Algo muy importante, yo creo, aquí es salirse un poco de la cuantificación, de la calificación, de la comparación, del Sí. estereotipo. O sea, de todo eso hay que salirse, ¿no? Porque eso es como debatir con un niño de tercer grado de primaria sobre cuántos pelos tiene un perro, ¿no? Imagínate tú. Hay que enfocar el intelecto y la imaginación en otra dirección, porque no te lleva a nada. O que le pongas a alguien para hacer un trabajo de investigación
a contar los granos de arena de las playas de Colombia. Así que la respuesta ante eso, si alguien lo preguntase, pues tendría que ser muchos. ¿Tienes conocimiento qué es lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas realmente? ¿Hay un vórtice, tres vórtices No exacto. energéticos, algo así? El Triángulo de las Bermudas es Puerto Rico y Dominicana. Los Ujú, otros dos vértices o vórtices, eso cuando se promulgó, ujú. bueno, pues es muy bonito eso del Triángulo de las Bermudas, ¿no? No, no es un vórtice exactamente. Lo que sucede es que Puerto Rico es el lugar más importante del mundo en cuanto a instalaciones en tierra y en el mar. Y entonces ahí, pues eso es como un aeropuerto, entran, salen y demás, de todo, Estamos de todo. hablando de bases subterráneas, ¿sí? No, y Submarinas y en tierra. y en tierra. Puerto Rico tiene de todo. Además, si te tomas la molestia de mirarlo bien por Google Earth, seguro que te Ujú. llevarás sorpresas si ves a Puerto Rico en la parte sur. Ok. Puerto Rico. ¿Tienes conocimiento acerca del tema del Arca de la Alianza, quizás? ¿De qué era lo que realmente había allí? ¿Qué era lo que contenía y cuántas arcas hay? Hicieron arcas o algo parecido, pero las arcas que hicieron aquí eran para otra cosa. O sea, aquí las arcas que ha habido y que hay son las arcas de Avstar. Avstar muchas veces recoge poblaciones enteras con algún riesgo latente, ¿no? Y aunque Avstar no Mm, interviene prácticamente nada en el devenir de la condición humana, de los seres humanos, etcétera, nosotros trabajamos intensamente para intentar evitar algo que aquí llaman la energía del pánico. El pánico en los seres humanos, cuando se genera, esta es una energía tan impresionante que multiplicada, amplificada o ampliada, como quieres llamarlo, es una energía tan fuerte que puede hasta desviar un astro o un asteroide de su órbita. Entonces hay veces en que, mira, yo estoy aquí en Argentina, por ejemplo, y una de esas arcas, no hace mucho todavía, cambió un lago de sitio, porque no estaba haciendo nada el lago ahí, había un par de casitas, ¿no? Y en otro lugar. Era importante para mantener el nivel ecológico, ¿no? Entonces sacamos en una noche el lago entero y lo llevamos a otro sitio. ¿Qué te parece? De capacidad del arca. Y hace poco tiempo también, en- ahí, bueno, cerca, relativamente cerca de donde estás tú, en dos ciudades, una mexicana, otra norteamericana. La mexicana se llama Mexicali y la norteamericana Calexico. Pues hubo un riesgo latente importante cuando una nube tóxica, en el espacio hay de todo, ¿sabes? ujú, Hay nubes de arena, de piedras, hay cometas de hielo, de todo, de todo. Y también hay nubes tóxicas, ¿no? Y estas nubes tóxicas habitualmente quedan deshechas en la alta atmósfera antes de impactar con la primera de las dos ionosferas que hay aquí. Pero si queda algo de ellas, si siguen hasta la superficie, arrasan con todo. No ves la nube, pero arrasa todo. Si esto sucediese, pues un país, tal y como son los comportamientos estudiados, convencionales, pues un país lo que haría sería acusar al vecino pues, de intento de ataque o cualquier cosa y eso generaría una guerra. Entonces ahí sí interviene Avstar, porque habitualmente no interviene. Avstar no para guerras, no hace nada de nada, ¿no? Pero en ocasiones donde se puede producir una reacción en cadena, entonces sí. Y lo que hacemos es con esas arcas que tú llamas,
sacamos a la población entera, animales y los vegetales esenciales. Los tenemos fuera hasta que pasa el peligro y los devolvemos. ¿Qué te parece? Hubo algo que sucedió en Canadá con la población de Anjikuni, si no estoy mal, recuerdo el nombre. Fueron ustedes. Sí. Esto es bastante habitual. Ujú. Fue una población completa, la que de un momento a otro desapareció de la faz de la Tierra. Y creo que no es la única vez que lo han hecho. No, no, esto se hace con cierta frecuencia, vamos a ponerlo así. Pero esto en Mexicali, Caléxico, ha sido muy importante porque viene mucha gente, mucho más que en Canadá, muchísimo más. Y entonces llevas a todos a los animales, a todo lo que está en riesgo, lo sacas y luego lo devuelves. Mm. Pero en este caso, Anjikuni no volvió. Ya, casi parece ciencia ficción, ¿verdad? Mm. Quienes no pueden, que es lo mismo que pasa en lo que decías en el Triángulo de las Bermudas, cuando no se vuelve es porque siempre se les da la opción, siempre se les da la opción. ¿Quieres volverte o estás a gusto aquí o quieres otra cosa? Ujú. Mm. Qué programas más raros, ¿verdad? No, es que sabes que es lo más curioso, que entre más aprendo, menos sé. Entre más empiezo a recordar, menos sé. Me doy cuenta de la cantidad de información que ignoramos. Es una Usa tu, barbaridad. usa tu intuición siempre para lo que te digan o leas o eso, incluso conmigo. Tú tienes que usar tu intuición también conmigo después de que terminemos este encuentro. No, no tienes que creerme nada, o sea, tú tienes Ujú. que someter todo esto a tu intuición y va a ser tu intuición la que te diga si es verosímil o no lo es. Eso es lo que tienes que hacer siempre. Confía en tu intuición. Siempre. ¿Quiénes son los Melquisedec, estimado Ángel Luis? Los Melquisedec son, vamos a decir, que figuras espirituales, siempre hay Ujú. Melquisedec. Son figuras espirituales que habitualmente pues no tienen nunca protagonismo, a lo mejor no tiene uno, dos, como mucho, ¿no? Y que son los faros de la humanidad, son los que constituyen pues la referencia, vamos a decirlo así. Ayudan a la humanidad en los aspectos espirituales. Pero no son de acá. No, no son de ella. Y tú eres uno de ellos. Yo no puedo contestar a eso, Andrés. Ok. Mm, ¿Tienes información quizás del manuscrito Voynich? Sí, ¿qué quieres saber? Me ha intrigado bastante durante mucho tiempo por alguna razón. Es tan enigmático. Creo que no es el único libro que ha estado así de un lenguaje, probablemente una lengua muerta, no se ha logrado traducir. ¿Qué información Ujú. es lo que realmente contiene y quiénes lo hicieron? Lo hizo gente de aquí. Lo que sucede es que hace mucho tiempo de esto, una persona especial que era botánico estuvo en el laboratorio TEDS de Puerto Rico mucho tiempo y estaba absolutamente fascinado con todo lo que había allí, ¿no? Entonces estuvo el tiempo suficiente para poder hacer el croquis de muchas de las plantas que había y luego cuando terminó su experiencia, esta persona estuvo yendo cerca de un año a TEDS, ¿no? Una persona elevada. Y cuando terminó, hizo un, ¿cómo te diría yo? Códex. Sí, o sea, hizo un alfabeto distinto, ¿no? Como código secreto. Y en ese alfabeto eh, publicó el libro, ¿no? La persona que tiene el diccionario del alfabeto que conoces, al alfabeto ficticio, eh, lo guardó y no lo compartió. Pero sí hubo esa experiencia, sí.
Esas eran de las plantas que había en un momento en Death y, y el secreto, por decirlo así, consistió en que fueron plantas desechadas para ser implantadas aquí. Cuando te refieres a DETS, ¿qué es? Discúlpame. Death es el Laboratorio Botánico de Puerto Rico, que está dentro del Yunque. Mm. Te comentaba antes que Puerto Rico es el lugar más importante de la esfera en cuanto a instalaciones y programas y todo esto. Y esto está en el bosque del Yunque. ¿Qué importancia tiene Paititi en la esfera? Eso es uno de los lugares intraterrenos. Todos tienen importancia porque se dedican a distintas cuestiones. Son los pilotos de la esfera. Unos lo hacen, por ejemplo, los que están en Paititi, están muy volcados en tecnología, vamos a decir, aeroespacial, Ujú. en vehículos aéreos. ¿No? Vehículos aéreos no todavía para aquí, pero posiblemente de cara al futuro. Cada uno tiene una especialidad, o sea, no todos estos centros intraterrenos trabajan en lo mismo. De hecho, ninguno trabaja en lo mismo. ¿Cómo podemos ayudarte o ayudar en ese plan macro para la humanidad, en ese mantenimiento de la esfera desde lo que podamos hacer? Pues esa es una cuestión personal, o sea, todo el mundo está invitado siempre, ¿no? Ya sabes que esta fundación que presido se llama Uno a Uno, ¿no? Por favor, si podemos entrar en detalle de ella. Se llama Uno a Uno porque hemos considerado desde el principio que toda esta información debe ser administrada uno a uno. Eh, es como si yo suelo poner el ejemplo siempre de aquel que le manda, ¿te acuerdas de los monaguillos de antes en las iglesias? Ujú. Pues imagínate ahora en Semana Santa que las iglesias de antes estaban llenas de cirios, de velas, ¿no? Había velas, un montón de velas. Imagínate que el párroco, pues para ahorrarse tiempo y tal, le dijese a un monaguillo, toma este lanzallamas y enciéndelas todas. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? ¿No? Un desastre, ¿no? Las velas derretidas, no se encendería ninguna. Las velas hay que encenderlas una a una. Y los portadores de esta información tienen que ir uno a uno, o sea, no pueden ir en conjunto haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la Fundación Uno a Uno fue creada con ese concepto inicial de que lo que hay que hacer es uno a uno, ¿no? Y tenemos que ir, pues, bueno, por ejemplo, tú sin quererlo, sin pretenderlo, sin darte cuenta, pues estás ayudando en este momento a, bueno, a expandir cierta información de la que estamos hablando aquí, ¿no? El proyecto central de la Fundación 1.1, que está empezando ahora a construirse, se llama Centro de Luz, ¿no? Y en el Centro de Luz eh, vamos a tener, no sé cómo llamarle, porque puede resultar pretencioso, pero vamos a tener grandes tesoros de la humanidad perdida, empezando por la historia de la humanidad perdida, la verdadera historia de la La humanidad, verdadera historia de la humanidad. aquella historia que no fue escrita ni por los ganadores ni por los perdedores, ¿no? La historia que en algún momento, fíjate lo que son las cosas, aquí se cree que con los incendios de ciertas bibliotecas como la de Alejandría, pues ya se Ujú. terminaría con esta información, estaba en muchos otros sitios también. Y nosotros tenemos esa información de una de tantas vías, no es la única la nuestra, ¿no? Pues queremos poner esto a disposición de la humanidad que tenga preguntas para que obtenga las respuestas, pero no por nosotros, sino respuesta directamente de la fuente, ¿no? Sin que nadie tenga que plantearles nada,
sin credos de ningún tipo ni nada. Entonces eso lo vamos a poner a disposición de todos ahí, además de ciertos elementos de Ashtar que vamos a bajar, porque vamos a tener una estancia de comunicación directa con la estación orbital Chasis, para que, bueno, pues quienes sientan que necesitan algo de eso, pues bueno, que tengan amigos, que puedan ir, que puedan viajar, y todo eso es lo que va a tener el centro de luz. Escuché en mis investigaciones, encontré información acerca de una cueva. Tienes, Es, o sea, aparte de la fundación es una cueva, ¿verdad? o sea, el proyecto del centro de luz son tres fases. Ahora Ujú, estamos haciendo la primera, que llamamos el centro comunitario. El centro ujú. comunitario está en el centro de atención primaria para atender pues médicamente todo lo que lo necesite y gratis, ¿no? Pero también la fundación tiene una serie de centros virtuales donde atendemos gratuitamente muchas cosas, ¿no? Y aquí en el centro comunitario pues va a ser presencial, o sea, el que quiera va a poder escaparse hasta ahí y recibir información o atención del tipo que sea. La segunda fase es el centro de recepciones, que es un centro, todos estos son domos, o sea, domos muy bonitos, acristalados, ¿no? En el Ujú. centro de recepciones vamos a hacer actividades aquí de todo tipo, ¿no? Y la tercera fase es la cueva madre, ¿no? Es una cueva enorme de 2.500 metros cuadrados y ahí es donde vamos a tener, pues, el Museo de la Humanidad Perdida. ¿Dónde está ubicada? Perdóname. Está en Dominicana, a media hora de la ciudad de Santo Domingo, en San Cristóbal. Está en un sitio espectacular porque es un alto desde donde ves el mar enfrente. Y a la izquierda, a lo lejos, se ve Santo Domingo, a la derecha se ve San Cristóbal, pero sobre todo hay una energía especial ahí, ¿no? Y fíjate que hace calor en este sitio, pero ahí no, ahí estás bien todo el tiempo, una brisita. Y Ujú. el que va siente cosas raras, por ejemplo, pues que estás subiendo y que no te cansas. ¿Pero qué es esto, no? Es especial, todo va a ser especial ahí. ¿Cuál es el lugar que tienes, digamos, centro de operaciones tuyas donde te mantienes? Ahora mismo estamos en Santo Domingo, en el centro, ¿no? Pero eh, estamos intentando ya irnos al centro de luz. Posiblemente de aquí a diciembre ya no estemos en la ciudad, sino en esa primera fase del centro comunitario, ya estemos ahí. Ah, ¿qué puedes decir a las personas que tienen un profundo deseo de servir a la humanidad, un profundo deseo que nace en su corazón de hacer parte de algo grande, pero no para el ego personal, sino para poder dejar un legado para la humanidad, para poder crear algo para las futuras generaciones? Pues yo les diría eso, que sigan su corazón, que sigan su corazón, que sigan su intuición y que si encuentran algo, incluyendo un proyecto como este que estamos hablando, y que les resuene, pues que se unan a él, ¿no? Fíjate, en toda esta gira, por ejemplo, por donde estoy pasando, pues es muy especial, Andrés, muy especial porque por todos los lugares vienen mis compañeros, vienen otros, viene gente de Akstar y se ve, se fotografía, ¿no? Mira, mañana voy a estar en un sitio que está a 4 horas de aquí, en Candil se llama, ¿no? Y ya durante todo el día de ayer y hoy, pues ya están viniendo, pues, porque esa alegría de ver a la gente, uno y otro, o sea, con el corazón abierto a todo, ¿no? Atrae, les atrae. Hay mucha gente de Ashtar que quiere ver eso, que les gusta y viene, ¿no? Entonces tú imagínate estructuras luminosas por la noche y demás. Me acaban de comentar que en Tandil ya hoy salió hasta en el periódico, ¿no? De una de las estructuras que bajan. Entonces eso es así por todas partes. Entonces, quienes tengan esa buena voluntad y un deseo genuino, ¿no? De
Pues como tú dices, de estar a ver qué puedo yo, si hay algo que te pide dentro de ti, pues Ujú. nosotros somos una posibilidad. Supongo que hay muchas más también, ¿no? Pero nosotros somos gente así, o sea que con el tiempo, fíjate que se ha creado desde ahí de los Estados Unidos algo que se llama la familia uno a uno, ¿no? ¿Y qué es eso? Es que no somos exactamente amigos, o sea, somos, al final hemos terminado siendo como familia, ¿no? Y es tan fenomenal que uno vaya a algún sitio, ¿no? Yo voy ahora, por ejemplo, voy a Bogotá y a Cali, y tengo allí gente que es como mi familia, me reciben como si viniese el tío Eduardo de no sé dónde, ¿no? Te reciben y te meten en su casa. Entonces, eso es así en todo el mundo, o sea, que se ha ido más allá de que una comunidad o un grupo de amigos, no, familia, ¿no? Familia, gente en todas partes. Mira, voy a estar en tal sitio. A lo mejor le decía, ah, pues mira, ahí está fulanito, llámale. Y el tal fulanito le va a buscar y le saca. Es especial, ¿no? Es especial. Hay que vivirlo. Y acá me están preguntando que cuándo vas a Cali. Voy a Cali el día, yo creo que el 2 de mayo, fíjate. El 2 de 2 de mayo mayo. llego a Cali, sí. Diles que estén pendientes de las páginas porque ahí se publica todo, ¿no? Dónde estoy, qué va a pasar. ¿Cómo es el proceso para quienes quieren ser parte de esta fundación, apoyar, digamos, a los trabajos que está haciendo la fundación? Que nos escriban. Bueno, yo te mandé unos datos míos, ¿no? Por si Ujú. esto pueden publicar, ¿no? Y en Sí. esas páginas aparece todo, o sea, dónde estoy, o dónde estamos, o dónde hay alguna actividad, ¿no? Todo aparece, entonces que contacten, ¿no? Que contacten, que nada, encantados todos, o sea, nosotros de recibir y de poder expresar lo que sea. Eh, lo único que nosotros queremos es eso, sin expectativas, personas libres, ácratas, libre pensadores, no sujetos a nada, es decir, que sean ellos siempre. O sea, aquí no hay credos, no hay doctrinas, no hay nada de nada, de nada, de nada. Simplemente, pues vamos diseminando información a medida que entendemos que se va necesitando, ¿no? Fíjate, yo estoy esta temporada sin darme cuenta, sin querer, estoy escribiendo cuestiones sobre el cuerpo humano. Pero ¿qué escribo? O sea, pues aquello que no se ha comentado antes, ¿no? O sea, es importante explicar para qué valen las manos, o sea, que una mano es una antena parabólica en realidad, o sea, cómo tienes que usarlas, ¿no? O si tiene el cuerpo humano alguna antena, o sea, si los cabellos son antenas o no lo son, no sé qué, o sea, de dónde saca la energía el cuerpo humano, o sea, ese tipo de cosas que son como elementales y, o sea, y no sé por qué razón, pues no se ha atrevido nadie a, que yo voy tratando de ver, o sea, qué puede serles de utilidad, y entonces voy publicando y así, y todo esto pues es de manera gratuita, o sea que esto sale en Facebook y demás, imagínate. Para las personas que quieren estar al tanto de lo que estás haciendo, es decir, del contenido que compartes, ¿dónde pueden consultarte o hacerte preguntas? Porque pues acá el espacio no nos da para responder tantas preguntas, pero... Mira, lo primero que se me ocurre, ya que estoy en Argentina ahora, todos los miércoles desde hace pues 2 años ya más va a ser, ¿no? Los miércoles a bueno, menos mañana, ¿no? Que Ujú. mañana pero todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Argentina, mañana va a ser a las 7 de la noche, hora de Argentina, tenemos un programa que se llama Encuentros de la Tercera Fase. Y es un programa de preguntas-respuestas, o sea, esto que estamos haciendo tú y yo, pero abierto Ujú. a quien quiera encajar ahí, ¿no? Y todo el mundo es bienvenido. Lo único que pedimos es que se identifiquen, o sea, no queremos hablar con sombras ni estar con sombras, ¿no? No, que se identifiquen, ¿no? Que a la hora de inscribirse, esto se hace por Zoom y todo el mundo es bienvenido, ¿no? Esto se hace los miércoles.
pero la fundación tiene 38 programas de producción propia semanales, Andrés, de Ujú. todas cosas de este tipo, ¿no? Y lo pueden buscar. Todo lo que pongan uno a uno tiene que ver con nosotros, ¿no? Y a mí me pueden buscar, pues, como Ángel Luis Fernández. Últimamente, porque bueno, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí ya me han cerrado páginas muchas veces, y es Mm, por hablar de estas cosas, ¿no? sí. Pues, mi página, la que más estoy usando ahora, es Ángel Luis Fernández Fernández. Ángel Luis Fernández Fernández en Facebook. Y la segunda que más estoy usando es Ángel Luis Fernández, es decir, solo con un apellido, ¿no? Y luego, pues si buscáis, por ejemplo, Esdeijewe, que es mi nombre, Esdeijewe Oficial, eh, también tiene una página importante en Facebook, y Esdeijewe Oficial tiene una página con cientos de videos de cosas de estas y de documentales en YouTube. Esa es Esdeijewe Oficial, ¿no? Y si buscáis también en YouTube por Esdeijewe de la Luz, también ahí hay cientos de documentales de lo que voy haciendo, hablando de todo esto, ¿no? Y son todos para vosotros, ¿no? Y, y los que quieran, pues meterse un poquito más, tenemos una estación de radio que se llama Radio 1 a 1 o 1 a 1 Radio. Eso lo podéis buscar en Google y emitimos 24 horas diarias, 7 días a la semana, todo con estas cosas, todo el tiempo, Fantástico, todo. fantástico. ¿Cuál Lo es tu mismo, último libro, estimado Ángel Luis, para que pues lo puedan... mi último libro salió hace, sí, lo acabo de presentar aquí en Argentina, se llama Telesensorialidad. Telesensorialidad. Es un libro científico que habla de algo que seguramente a lo mejor te ha pasado a ti, ¿no? Y yo lo he querido sacar ahora, pues porque me acababa de dar cuenta de que no se está hablando de esto, ¿no? Y esto es muy Ujú, importante. Se habla de la telepatía, de la teleempatía, de que si la precognición, no sé. Estos cuerpos se comunican a nivel sensorial. Y no importa la distancia. Claro, esto lo estamos comprobando ahora desde la física cuántica, ¿no? Desde una madre, por ejemplo, que está en Colombia y que tiene un hijo trabajando en Japón, sabe perfectamente qué le está pasando a ese hijo. Si en un momento dado pues tiene un dolor en un riñón y no se siente muy bien esa mañana, algo siente la madre y a lo mejor llama por teléfono, oye hijo, ¿qué pasa? No, hoy no fui a trabajar porque tengo este dolor. Y la madre lo sabe, ¿no? Hay una conexión total, pero a nivel de cuerpo, es decir, cuerpo, mente, espíritu. Todo se ujú. conecta. Es el mismo caso, por ejemplo, también pues de una pareja, un novio y una novia. El novio está en Latinoamérica y la novia está en Australia, ¿no? Y se echan de menos, se añoran y pueden llegar hasta tener intimidad. Así él la puede llamar a ella o al revés, ¿no? Oye, en este momento te pienso y, wow, no sé, tengo una cosa y, no sé qué. Y de eso trata el libro, Ok, de acuerdo. Telesensorialidad. la sensorialidad. Ya nos acercamos hacia el cierre, estimado Ángel Luis. Creo que todas las personas acá, por favor, déjenos sus comentarios de qué tal les ha parecido esta charla, porque realmente, si les digo, es apasionante hablar con el doctor Ángel Luis. Realmente todo el contenido que nos aporta es invaluable. Y nada, por favor, déjenos acá sus comentarios. Estimado Ángel Luis, si tuvieras un minuto para hablar y que te escuchara toda la humanidad por un minuto, ¿qué le dirías a toda la humanidad? Pues yo le diría a toda la humanidad que hagan lo que hagan, que lo hagan con la mejor intención,
de la mejor manera posible y con su mejor voluntad. Perfecto. Estimado Ángel Luis, pues ha sido realmente un placer tenerte como invitado. Esperamos tengamos la oportunidad nuevamente de volver a compartir un espacio contigo, ojalá de manera presencial también. También para mí, estoy a disposición vuestra y tuya. Yo me considero una persona asequible y accesible. O sea que cada vez que te apetezca hacer algo así, pues como hemos hecho ahora, me lo dices con cierto tiempo para ponernos de acuerdo y encantado de la vida, ¿no? Si esto ha servido de algo para ti y para vuestros seguidores, pues feliz, encantado y con esa buena sensación que da el deber cumplido. Todos somos uno, ¿verdad, Ángel Luis? Todos somos uno y todo es uno. O sea, Y no hay más todos. nada. Así que nada, os mando un saludo especial, cuidaos mucho y siempre lo mejor para vosotros y vuestras familias. Muchísimas gracias, doctor Ángel Luis. Nos veremos en un próximo episodio y gracias. Adiós. Siempre, gracias.